tengo que asumir dos cosas y poder ver que el estudiante, ¿sí?, es un usuario, que el curso es un curso y la experiencia es mucho más compleja. Y otra cosa que es como polémica, que a mí me encanta, que el aprendizaje, cuando entra en un ecosistema virtual, empieza a aplicar la lógica de un producto. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta edición particular, podríamos decir, porque no está saliendo en vivo como otras, pero no quería dejar de que Vane, nuestra invitada del día, pase por nuestro canal, así que bueno, lo organizamos de tal manera de que aunque sea podamos grabar esta charla. Muy fin de año, muchas cosas, pero quería tocar este tema, me parece súper importante. Así que nos va a visitar Vanessa Sarlengo. Es profesional EdTech, como dice acá su mini bio, diseñadora instruccional y especialista en educación virtual y experiencia de usuario. O sea, la idea es que hoy charlemos sobre el diseño instruccional y el UX Learning, ¿sí? Entonces, si de repente estás armando un curso, das clases o te interesa todo lo que tenga que ver con la experiencia de usuario llevada al ámbito educativo o profesional, quédate porque hay mucho para ver. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida a Vane. Vamos a subirla nomás acá al canal. Bienvenida, Vane. Hola, hola. Hola, Vale, ¿cómo estás? Como decís, muy diciembre. Muy diciembre, pero bueno, te agradezco muchísimo la invitación, que es algo que me habías hecho hace un par de meses, si te lo acordás. Y bueno, lo fui pasando y dije, bueno, es el momento. Así que acá estamos. Muy bien, me encanta. Bueno, vamos a charlar un poquito entonces. Acá en uno de tus artículos dijiste, cuando diseñamos pensamos en el usuario, diseñamos para que el aprendizaje suceda. Así que bueno, ese es el tema como el usuario en el centro, como siempre decimos, las personas usuarias en el centro de todo el diseño. Pero bueno, contame un poquito ahora, no sé, ¿querés contar? Sé que estás en Brasil, que sos argentina. ¿En qué estás trabajando? Bien. Bueno, como vos acabas de decir, soy argentina, estoy radicada en Brasil, soy una profesional EdTech, soy una profe de italiano, ¿sí? Soy profe de italiano. Después, bueno, pasé a la educación virtual, me especialicé en todo lo que es educación virtual. Y después llegó el diseño instruccional, de la mano de la experiencia de usuario y el diseño de UX. Es como toda una ensalada, como todo, pero bueno, ha sido como un proceso que me permitió de a poco empezar a pensar en esta fusión de la experiencia de usuario, el diseño UX, ¿sí? Un poco de diseño UI, ¿sí? Y empezar a bajarlo a la realidad. A practicar, a crear el espacio para que esa fusión se lleve a la práctica, ¿no? Que no sea solo una teoría. Pero obviamente tiene como un recorrido en mí que tiene que ver con pensar la educación y el UX, ¿sí? Como la educación, obviamente, porque yo soy docente y vengo de la educación. Ok. Es como que, perdóname, vos ahí como que, digamos, siendo docente, como que encontraste esta falencia, por ahí decirlo, de decir, che, ¿a esto le falta experiencia de usuario? Eso me pasó cuando entré en educación virtual, porque primero yo era una profe de aula, de presencialidad. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que pasó fue que, bueno, yo durante 4 años más o menos, o casi 5, ya hace 5 que estoy en educación virtual, que empecé a dar clases, y ahí cambia el paradigma, porque obviamente que no es lo mismo dar clases presenciales que en un contexto virtual. Claro. ¿Sí? Tu didáctica cambia. Lo que empezó a pasar fue que, bueno, yo empecé dando clases particular, como cualquier profe, y después, bueno, me profesionalicé en el sentido de que fui a trabajar en un campus universitario, a dar clases, y entonces ahí
el campus, ¿no? Y la magnitud de todo me permitió poder empezar, o sea, yo empecé como con un trabajo de observación primero, bueno, empezando como docente, dando clases dentro del contexto virtual, ¿no? Cambia la didáctica, cambian un montón de cosas, pero cuando pasaron los años, empecé a mirar el detrás, ¿no? En cómo mis estudiantes usaban la plataforma, empecé a observar atrás, ese detrás. Y fue ahí donde decidí, cuando empecé a observar todo eso y que ya era más mi mundo, cuando decidí irme para el diseño instruccional, porque es el sistema, es como ver la visión macro, ¿no? Empezar a diseñar. Y cuando empecé en esta búsqueda de diseño instruccional, ¿no? Y empecé a leer ahí, bueno, como vos lo ponés, vamos a hablar primero de qué es el diseño instruccional, que es algo que a lo mejor no está muy, no sé, no es algo muy conocido, muy no es como no es como el diseño UX UI, viste, que hoy por hoy es como que está más o menos mucha gente está más en boga, digamos. Claro. El diseño instruccional es, bueno, ahí se planifica, estructura, lo que puedo decir es como que puede ser considerado como una disciplina o como un proceso. A mí me gusta mucho la palabra proceso. Entonces, como el proceso sistemático y estratégico de estructurar un saber. Perfecto. Eso. Un saber lo estructuras a través del diseño instruccional. ¿En función de qué? De observar una audiencia, que son los estudiantes, como si vos hicieras un arquetipo, ¿no? Como lo hace el diseño UX UI, que hace el user persona. Bueno, nosotros tenemos el learner persona. ¿Sí? Perfecto. La audiencia, el análisis de la audiencia. Y después el contexto. Okay. La audiencia, contexto, y lo que hace el diseño instruccional es como llevar, siempre tenemos este objetivo, ¿no? Estamos llevando a esta audiencia del punto A al B. Perfecto. Estamos cerrando una brecha que es educativa. Sí. Yo creo que hay un pain muy grande, como un dolor muy grande a nivel usuarios, que muchos estudiantes, si están escuchando esto, se van a decir, sí, tal cual. Es como que ese cambio que vos decías, ¿no? Del aula presencial a de repente, bueno, yo creo que pandemia fue como que todo el mundo dijo virtual, mismo si no estabas acostumbrado, nada, empezaste como a ver plataformas, bueno, ahora las clases van a ser virtuales, ahora de repente el campus, tengo que entrar, anotar una materia, cursar desde ahí, bajarme contenido, y la pérdida de tiempo que es no saber dónde están las cosas, no saber cuándo es la clase, dónde quedó grabada, qué material tengo que leer, dónde están las calificaciones, dónde la entrego. Es como, me parece que ahí es muy fuerte donde no quiero decir ataca, pero como donde abarca esto, ¿no? Como el diseño instruccional y el UX Learning juntos soluciona todo esto. O sea, toda esta pérdida de tiempo que vos decís, estoy estudiando, estoy trabajando, tengo que hacer una entrega, tenés esos minutos, ese tiempo tan valioso de la gente que anda sobre todo a 1000, y decís, no encuentro nada, no sé dónde están las cosas, y es como solucionar eso es un alivio inmenso. Entonces, me parece que hoy en día como que el UX sí está muy fuerte en otras plataformas como aplicaciones, bueno, bancarias, qué sé yo, entretenimiento, hay miles de cosas, pero en lo educativo como que va mucho más lento de lo que... Tibio para mí, tibio. Yo cuando empecé con todo esto, bueno, ahí, bueno, me meto un poco en lo que es UX Learning. UX Learning es algo que creé yo, no existe. Porque al principio cuando yo empecé a divulgar, ¿no? Primero yo escribía, soy mucho de escribir y todo eso. Entonces, UX Learning es algo que creé yo. Es al punto algo que creé yo que si vos le haces la traducción no te da a lo que es UX Learning. ¿Por qué? Porque si vos traducís UX Learning es como si estuvieras aprendiendo UX, pero no estás haciendo eso. UX Learning no plantea eso. UX Learning es el framework que yo, en mi mente, uní learning de lo que yo conozco, UX de lo que estaba aplicando y puse UX Learning. Si alguien de habla inglesa lo ve, va a decir, o sea, básicamente ya está como, ¿pero qué? Pero me tenés que leer para entender de qué estoy hablando. No, obvio. ¿Se entiende? Y lo que vos decís es súper importante y fue esto, ¿no? Que en la
en la posibilidad de estar en un campus universitario con cohortes, ¿viste? Con rotación ¿sí? De cortes continua y ¿viste? Como lo que da la masividad, ¿sí? Porque la interfaz de una universidad, ¿viste? Es enorme. Entonces Exacto. vos tenés todo el tiempo, o sea, si tenés muchos grupos y todo, tenés todo el tiempo, estás viendo que le dejás la tarea y es, profe, ¿dónde dejó el PDF? ¿Dónde dejó el PDF? Y ahí vos vas observando las decisiones de diseño de la universidad. Exacto. Y ahí vas empezando, ahí es como que empezás a prestar atención. Pero yo en ese momento, cuando empecé a observar eso, yo no sabía de usabilidad y de lo que sé hoy. Lo que pasó que fue, en la observación de eso, me fui bueno, dentro del diseño instruccional y la experiencia de usuario, y empecé a entender los problemas de mis alumnos. Y el primer shift que hago, porque vos también planteás esto, como que hay un pain, vos decís que hay un pain, ¿no? Como que este pain que tienen los alumnos. Claro. También hay sesgos cognitivos con Claro. respecto, ¿la educación funciona o no funciona dentro de un contexto virtual? Hay un montón de cosas. También están los modelos mentales. Todo eso ya es más experiencia de usuario, ¿no? Pero los pain points, todo eso, tiene que haber alguien, ¿sí? De mente de diseño que esté en eso. Y los docentes no son esas personas, si no están capacitados en lo que... Porque ¿qué pasa? Un diseñador instruccional, aún mismo, digamos, siendo diseñador instruccional, tu formación tiene muy poco de experiencia de usuario y de usabilidad. Entonces vos como, si vos estás, vos sos un profe y usás una plataforma. O sea, mientras que sepas dónde cargas y dónde dejás pero claro, cuando vos vas como diseñador instruccional, y bueno, y yo con todo lo que hago con UX Learning, vos empezás a ver todos esos painful y lo que empecé a hacer yo, digo, ¿y qué pasa si diseño una experiencia de aprendizaje como si diseñase una experiencia de usuario? ¿Qué me está diciendo? Que yo no puedo tener. Claro, ¿qué me está diciendo? Porque el primer shift que pasa, porque primero entras en el contexto virtual y lo que te sucede es que, bueno, cuando vos estás acostumbrado al aula y decís silencio, 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 bueno, acá te cambia todo, cambia las reglas, pero eso es como desde la parte pedagógica. Lo que empieza a pasar después es bueno, esto que yo te digo, esta observación del diseño instruccional, pero no, bueno, sabes de interfaz. ¿Qué puede saber un profesor de la ley de FIT? Nada. ¿Qué No, puede no. saber? ¿Qué sabe? Eso lo aprendés con experiencia de usuario. Por eso todo mi proceso fue bastante, creo que orgánico y que tiene sentido que yo haya creado X-Learning por mi recorrido. Y ahí es cuando, bueno, ahí lo que vos ponés el UX Learning es esto, ¿no? Es qué pasa, o sea, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo? El primer shift que haces es cuando dejas de... Shift me refiero como que haces el primer clic, es Sí. cuando dejas de ver al estudiante como usuario, como estudiante lo ves como usuario. Ahí es boom. Tu estudiante, porque vos sos profe, y Claro. vos, la relación siempre es profe-estudiante. Siempre es profe-estudiante. Pero Sí. cuando vos estás en una interfaz, empezás a ver el comportamiento y te empezás a dar cuenta que los estudiantes están aprendiendo, pero también son usuarios. Son usuarios como cualquier otra plataforma. ¿Sí? Total, total. No, yo te Entonces, quería sí, preguntar, decime. bueno, creo que la gente ya lo sabe, pero yo venía trabajando, porque hace un poquito que cambié, más de un año y medio con Ceibal, que era el Centro de Innovación y la Educación Pública acá en Uruguay, y el departamento de UX, o sea, tiene poquitos años, pero porque encontraron eso, ¿no? Como decir, hey, hay un montón de plataformas y formas de comunicarse con los estudiantes y mismo con docentes también. Y había que abarcar como eso, ¿no? Como esto que estás diciendo vos, ese enlace, cómo los hacemos llegar, cómo hacemos que llegue de una forma amigable, cómo hacemos que encuentren las cosas, que esté todo ahí. Y también pasa algo que, como vos decías, los docentes no tienen esa experiencia de usuario y algo. Y hay cosas que también pasa, que nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo, que es el idioma de tu propio rubro. O sea, nosotros trabajando en software hablamos de Journey Maps, Amo, hablamos de un amo. montón.
Claro, como que tenemos ahí como un Spanglish medio del software, ¿no? Y también pasa con un montón de rubros. Y con la educación pasa también que de repente todo se vuelve académico. Todos los textos son académicos, las indicaciones son como muy formales, como si hablaras de un director a otro director, y no está bajada a estudiantes de tal edad o estudiantes o mismo otros docentes, o mismo. Es como que no está pensado tampoco, por lo menos uno de los trabajos más grandes que me ha Sí, sí, tocado hacer ahí, era eso, era decir, bueno, esto está muy lindo, pero está escrito súper académico como para presentar en una universidad, no como para estudiantes de secundario, por ejemplo, o liceo. Entonces era, ¿cómo podemos decir esto de forma más amigable? Aparte que la docencia tiene esto de escribir un montón. Entonces, por ejemplo, las descripciones de los cursos, de las cosas eran enormes, larguísimas, eran scrolls infinitos. Entonces, sí, bueno, no vas a tener a la persona scrolleando a ver todo lo que va a aprender. Poneme los tópicos, los temas. Entonces, empezar a enseñar eso, porque entiendo que desde la persona que diseña un curso, que también me ha pasado, uno quiere como demostrar, decir, preparé todo esto y te vas a llevar todo esto y vas a aprender esto, es como que te da un poco esa ansiedad también de contar todo lo que va a poder aprender la otra persona, y cuesta un poco ese recorte de texto, que ahí es donde entra el UX Writing, por ejemplo, o decir cómo lo mostramos de una forma amigable, cómo hacemos que entienda que va a partir de un punto A y va a llegar a un punto B con estos pasos, y no con una catarata de PDFs y videos, ¿no? Como sí. que falta esa guía de, bueno, ahora va a pasar esto, vas a entrar a la plataforma y vas a encontrar esto, vas a descargar esto, como todos los pasitos, 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 pasitos. Ahí es donde entra muy fuerte el UX, me parece. Sí, mira, como para contarte, sí, y para ubicar a los que nos están escuchando, cuando vos recibís toda esa catarata que vos decís de PDF y todo eso, estamos hablando de que tenemos que hacer una distinción entre lo que es un experto y entre lo que es un diseñador instruccional. ¿Sí? El experto es la persona que agarra que tiene el conocimiento sobre su materia y te larga todo. El diseñador instruccional es el que estructura ese y que te está diciendo, eso es mucho. Ya sé que vos sabés un montón. O sea, porque estamos hablando de que podés enseñar desde física, o esto también puede suceder en otros contextos. Puede ser una profe de yoga que te está intentando, eso fue una de las primeras experiencias que tuve yo como diseñadora instruccional. Le hice los cursos a una profe de yoga. ¿Cómo hago yo para una postura? O sea, por eso el diseñador instruccional es el que puede estructurar. Ahora, que estructure ese contenido, y esto va porque yo creé UX Learning, hay algo que sucede con el diseño instruccional y también, bueno, que también es propio de esta era, después de lo que nos ponemos más filosófica, de la sobreinformación, de esta centralización y esa cosa que hay del conocimiento, ¿viste? Que es todo es información, estamos todo el tiempo scrolleando y es información, y es como no me sale la palabra, no quiero decir centralización, es como un ensalzamiento, me viene como el conocimiento, ¿viste? Todo el conocimiento. Y la experiencia de usuario es eso, porque la experiencia de usuario lo que hace es como si yo dijera, bueno, es el líquido amniótico de que hay algo adentro que puede fluir, yo lo veo así, ¿no? Que puede, por eso lo flujo, ¿no? Que puede fluir, que lo está acompañando, ¿sí? Pero adentro está circulando algo que para nosotros es un saber, para lo que es el diseño instruccional es un saber, ¿sí? El diseñador instruccional, las formaciones tienen hacen foco en el contenido. Cuando vos te vas en el contenido, volvés a lo mismo. Te llegan 20 PDF, pero volvés al contenido. Por eso yo empecé con experiencia de usuario, porque el desafío mío como profesional es no focalizo todo. Y el learning no está focalizado en el contenido. Claro. No en el contenido, como diseñador instruccional. Sino en el cómo. En cómo llegas a llegar.
La experiencia educativa, la experiencia de aprendizaje ¿qué es una experiencia? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Si fuese, esto bueno, es más de lo que propone UX Learning, ¿no? Cuando uno habilita, o sea, para empezar a pensar la experiencia de usuario con la educación o en la plataforma, o esto que me estás diciendo vos, primero tengo que aceptar ciertas verdades antes. El estudiante es un usuario, ¿sí? Primero. Un curso no es una experiencia. Un curso es un curso. ¿Sí? Declaraciones fuertes. Un curso, programa. Una experiencia de aprendizaje es más compleja. Entonces, en esa complejidad utilizamos, es como traemos a la experiencia de usuario, la usabilidad, venimos con todo para que eso que para nosotros es un conocimiento y bueno, tiene que llegar al usuario y tiene que aprender, porque no es una experiencia de compra. Después podemos hablar, ¿no? Porque yo cuando planteo, bueno, por ahí me voy mucho, ¿no? Pero hay cosas que se pueden tomar, metodologías que se pueden tomar puras, ¿no? Del UX, ¿no? La experiencia, como son user flow y bueno, y otras cosas, o arquitectura de la información, todo eso, pero siempre la intención es lo mismo, es diferente. No es lo mismo comprar que aprender. Claro. Entonces, por ahí, para empezar a pensar, porque esto es re interesante lo que vos decís, porque para empezar a que este cruce sea posible, desde el lugar que sea, como usuario, como profesional, como UX, como DI, primero tengo que asumir dos cosas y poder ver que el estudiante, ¿sí? Es un usuario, que el curso es un curso y la experiencia es mucho más compleja. Y otra cosa que es como polémica, que a mí me encanta, es entender que el aprendizaje, cuando entra en un ecosistema virtual o dentro de lo que es Internet o como lo quieras llamar, empieza a aplicar la lógica de un producto. Y vos decís, ¿por qué decimos esto? ¿Porque querés vender aprendizaje? No, pero cuando vos subís un curso, básicamente hay una parte que es de negocios. Claro. Entonces, ahí hay antes de que uno quiera cruzar y empezar a usar metodología y adelantarse, no, primero entendamos que todo muy lindo la parte que es educativa y todo eso, pero los estudiantes son usuarios, ¿sí? De alguna manera, después el curso, el saber queda estructurado, subido, es un producto y empieza a operar con la lógica de un producto. Y ahí después usamos, ahí ya empecé, bueno, a ver qué metodología, cómo lo haces, qué pasa, todo. Pero es como hay unas verdades, como yo siento que no sé si son verdades, pero yo puedo empezar a pensar el cruce posible si acepto esto. Si vos me decís que tenés un conflicto con que el aprendizaje no llegas a ver lo que es un producto, como la lógica de los que son ¿cómo se dice? Product design. Claro. Y vos no podés ver eso, ¿y cómo vas a usar un user flow? En contexto educativo. ¿Cómo vas a ver una arquitectura? ¿Y cómo fue ese? Vos contabas que, bueno, uno de los proyectos fue como, por ejemplo, curso de yoga, ¿no? Que esto es algo que, como decías, no es que solamente lo aplicamos en el sistema educativo de universidades, ¿no? Cualquiera que quiera lanzar un curso de tejido, lo que quieras, en cualquier plataforma. Por eso yo digo saber. Claro, todo lo que sea virtual debería como llevar este orden, bueno, el UX, el diseño instruccional que decimos. ¿Cómo fue ese antes y después de alguno de tus proyectos, si querés contar, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, yo soy una persona que yo practica. Yo necesito práctica y experiencia, la vi. Claro. Yo todo lo llevo a que necesito probar que funcione. Necesito llevarlo a la práctica, yo puedo teorizar y me encanta porque yo escribo artículos y están bajados, ¿no? Claro. Los artículos están bajados en esto de que vos decís, que no quede algo súper abstracto que no se entienda o que lo entienda solo un diseñador UX. Como vos decís, que no quiero
hablar de user flow si no le explico a un docente qué es un user flow. No tiene por qué saber, ¿no? Pero bueno, claro. Lo primero fue como esto de mentalidad. Lo primero fue trabajar mi mentalidad y entender que realmente la experiencia de usuario impacta en la experiencia de aprendizaje. Realmente. ¿Por qué? Vos dijiste pain point, ¿no? O pains, ¿no? Exacto, sí. Necesidades, problemas, llamémosle. Bueno. También hablemos de fricción. Cuando una experiencia educativa tiene una fricción, sea por lo que sea, de flujo, de de un no UX writing, no sé, del botón que dice, o sea, que no te ayuda, que no te guía, yo estoy ahí donde la diferenciación. Vos tenés tenés dos problemas. No fluye la experiencia como sería que la entiende cualquiera de experiencia de usuario, pero no fluye el aprendizaje. Claro. Eso impacta directamente en el aprendizaje y eso es lo que yo empecé a ver. Porque es lo que vos decís. Vos decís, sí, hay PDF súper largo y el botón no, pero el problema es que todo lo que bloquee y produzca fricción en la experiencia educativa, llámese desde que te inscribís, ponele, no quiero decir mucho porque después yo voy a hablar mucho sobre el workshop, sobre una herramienta en particular, pero ponele, ¿no? Todo eso va produciendo fricción, pero la fricción impacta sobre la experiencia del usuario, pero sobre el aprendizaje de la persona. No aprende, se bloquea, se confunde, porque vos el botón de compra, bueno, a ver, comprás, no comprás, metiste mal la tarjeta, pero estos son botones para que vos estás aprendiendo. Y ahí es cuando se dice, donde yo empecé a investigar más que nada, que no es lo mismo user flow para una experiencia de compra que para aprendizaje. Por ejemplo, vos sabés de user flow, Claro, claro. ¿Sí? Bueno, cuando vos haces un user flow, un diseñador UX o la gente de tu comunidad, ¿cuál es el objetivo principal? Que llegue antes a lo que llegue. Que llegue, básicamente. Que llegue a lo que vos... Bueno, nosotros no. Claro. Porque aprender no es una carrera. Claro. Va a llegar a medida que va aprendiendo lo que pasó en el módulo 1 con el módulo 2. Entonces, la fricción que sucede en la experiencia de aprendizaje es cognitiva. Y es como si hubiese un flow por cada paso, no un user flow entero. Por eso yo me especialicé en todo lo que es flujo. Claro. Todo lo que es flujo es lo que más me gustó porque lo entiendo a la perfección y porque también entiendo esto que me parece genial, el tema de conceptos de, bueno, también de usabilidad que tiene que ver con eficiencia, eficacia, pero lo que es satisfacción. Es algo que a mí me gusta mucho porque siento que no está logrado, porque ¿cómo asociamos la satisfacción al aprendizaje? Cuando vos terminás un curso, vos decís, Balu, ¡ay, qué satisfacción! A ver, no entendida como la satisfacción como experiencia de usuario, claro. No como personal. Es como es la no fricción, ¿no? La satisfacción sería como una no fricción. Exacto. Llegaste a tu objetivo y no hubo fricción. Y con el aprendizaje es medio raro que sos, como que no sé cómo explicarte. Con el aprendizaje no está asociado, sí, me siento, no está asociado a la satisfacción. ¿Qué satisfacción aprender? O sea, la satisfacción, es raro eso, como que creo que todavía falta ahí para trabajar. Sí, la experiencia de usuario lo que ayuda es a que la experiencia sea fluida, que no haya fricción y todo eso, pero creo que todavía hay un desafío de que yo creo que en el último artículo que escribí puse que era gamificar como un product design o gamificar como un diseñador instruccional y decía que a la conclusión que llegué fue que cuando todas estas métricas que tienen los products, ¿no? Que son loyalty y, bueno, satisfacción, creo que también son 3. Bueno, todas estas métricas y todo lo que ellos miran es porque lo que ellos crean tienen una usabilidad altísima y aparte
la gente, o sea, la experiencia es así, el servicio es todo el tiempo, todo el tiempo. En aprendizaje no. El aprendizaje, claro. El aprendizaje nadie va a entrar 200.000 veces en un curso. Vos entrás hasta lo que aprendiste y lo soltás. Y esas son verdades que uno tiene que integrar, porque en esa parte, aunque nosotros usemos las mismas lógicas, por ahí la intención es diferente. Exacto. No, y aparte yo lo llevo a... Nosotros ahora estamos hablando más global y estamos hablando de toda la experiencia y bueno, cómo sería como organizarlo todo. Hay algo también, dos cosas quería decir. Una es, por ejemplo, la persona que está diseñando el curso o la carrera o lo que fuera que va a hacer, que no está pensando en todas estas cosas y está buenísimo que alguien le pueda asegurar esto, que diga, bueno, todo este trabajo que vos hiciste, porque a veces también es eso, vos te mandaste un retrabajo para armar un curso y vos decís, y no está llegando de la manera que yo necesito que llegue, o la gente no lo está pudiendo seguir, eso también es frustrante, porque decís, che, yo pasé un montón de horas armando este curso y cuando lo subí a esta X plataforma, los alumnos no encuentran dónde están las cosas, el día a día del estudiante es como, ahí es donde se ve muy fuerte. Me ha pasado, por ejemplo, una experiencia en una plataforma en donde vos tenías todos los módulos, ¿no? Entonces, claro, como ibas avanzando y como que no había un filtro de que te pusiera el módulo que seguía como arriba de todo, como eran todas cards. Entonces tenías una opción que era archivar. ¿Todas cards? No, olvídate. Todas cards. Los módulos eran cards. No, entonces, eso lo hizo un diseñador UX y UI. Chao. Eso claro. Lo hizo. No. Bueno, pero pará. ¿Cómo va a poner card? No. Bueno, pues fue así. Y no había un filtro que te pusiera, tipo, por lo menos si me las vas a poner en cards, tipo un blog, tipo cuadraditos. Sí. Bueno, poneme el módulo que me sigue siempre visible ahí arriba. No, te quedaba como toda la carrera que vos habías hecho así, ¿no? Entonces tenías la opción. Es horrible. Terrible. Y tenías la opción de archivarlo. Entonces decías, bueno, ¿qué pasaba? La gente archivaba los módulos que ya había visto, pero después cuando querías retomar o ver algo, decías, ¿y dónde está? ¿O qué significa archivar? ¿Significa que lo guardo, lo borro? ¿Dónde queda? Y quedaba como en un iconito que tenía la forma de una carpetita que tenías que ir a buscar. Entonces, se solucionó poniendo un filtro, es más reciente, si querés, como para no hacer un cambio de diseño muy grande. Eso le falta, arquitectura de la información. Exacto. Cuando la primer cosa que yo empiezo a probar y que es como que la práctica, la primer bajada que hago es entender que es algo que a mí me encanta mucho, los sistemas me gustan mucho, y entonces la primera cosa es arquitectura de la información. ¿Qué pasa si yo diseño una experiencia de aprendizaje? Volvemos que son de aprendizaje, a lo mismo, ¿no? Una experiencia de aprendizaje basada en el flujo mental de un alumno. Simple, básicamente lo que dice la experiencia de usuario. Entonces, si yo te pregunto a vos, que seguramente alguna vez en tu vida has hecho un curso, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, ¿dónde esperás vos buscar los módulos? Decime lo primero que pienses, Balu. ¿En qué forma, dónde están los módulos normalmente donde vos los viste en la mayoría de los cursos que vos hiciste? ¿Dónde están? Por lo general están como apenas entro y por lo general es un desplegable del tema que estoy viendo, de la unidad. No sé. Ubicación, derecha, abajo, arriba, ¿dónde? No, por lo menos yo tengo a la derecha, no sé. A la izquierda, perdón. ¿Cómo no? ¿Por qué eso que vos estás haciendo? Y eso es arquitectura de información con un flujo, pero de una experiencia educativa. No vas a encontrar nunca los módulos a la derecha, ni los vas a encontrar arriba, ni los vas a encontrar abajo. ¿Por qué? Porque todos los estudiamos, o sea, a ver, en lo que tiene que ver con lo que yo planteo, pero básicamente es lo que también hacen todos. Hay una arquitectura de la información específica de lo que es una experiencia educativa. No vas a encontrar módulos en la parte derecha, están todos en la izquierda. Entonces, ¿para qué? Si vos no sabés eso, ¿para qué vas a diseñar algo como lo que acabas de... O sea, ¿cómo? No tiene sentido que haya puesto unas cards, que eso hacémelo si me estás promocionando. Poneme card si me querés, tenés una escuela virtual y me querés poner... la cantidad de cursos que tenés, otros cursos, pero no me lo pongas mientras yo estoy aprendiendo. Eso es fricción educativa, porque el alumno
abre, inicia sesión, tiene que ir a tratar los contenidos del uno y está. ¿Dónde está esto? ¿Y cuál es el flujo mental del alumno? Que los pongas a la izquierda. Simple. Sí. Que los despliegues, que tengan obviamente que eso se estudia dentro de diseño instruccional, que tengan una progresión, ¿no? De los contenidos más difíciles, de los más fáciles a lo más difícil, y un montón de otras cosas. Pero es arquitectura de información eso. Claro. No, bueno, hay muchos puntos. Ya dijimos arquitectura de la información, dijimos el user flow, tener el usuario en el centro, que en este caso sería el estudiante, que es el usuario, que es lo que necesita. Y yo creo que también, como decía antes, vos no solamente estás pensando en la persona que estudia, como dijimos antes, también estás pensando en la persona que va a dar el curso, porque también hay una plataforma para quien sube los contenidos, para quien tiene que corregir, para quien tiene que descargar cosas, hacer el seguimiento de sus estudiantes. Eso también, a veces como que esa parte se olvida completamente y también es una plataforma, es un producto. Hay una realidad que, bueno, que también es una realidad, ¿no? No se puede asumir, no se puede encarar un buen proyecto si no hay un equipo. Tiene que haber muchas mentes. Inclusive cuando después hablamos, ¿no? de esto que voy a hacer como workshop, no podés mapear sola. No podés hacer una experiencia de aprendizaje. Obviamente que tiene que ver con la complejidad del proyecto, ¿no? Pero cuando vos trabajás en experiencia de usuario, lo sabe cualquiera, y mirá que yo no trabajo en experiencia de usuario, soy la impostora, yo decía, roba como un artista que me traje, yo me robo todo, yo lo que hice, esto para mí, esto para acá, esto me sirve. Obviamente que la comunidad Wix me ha dado, tengo muchos seguidores, me ha dado, no sé si un lugar o les llama la atención, todo eso. Pero todo esto pasa como que yo no puedo plantear un proyecto si no tengo un equipo, no puedo mapear solo, y el diseño centrado en el usuario solo no existe con una sola persona. Vos podés ser un buen diseñador, y esto podemos discutirlo si querés, Balu, porque vos estás en experiencia de usuario. Contame si en experiencia de usuario no son equipos, porque no podés ser empático y querer trabajar para hacer una interfaz y una plataforma para miles de usuarios si sos una sola persona. No sos tan... No podés. Por eso el diseño centrado en el usuario también es una filosofía. Exacto, y creo que también el problema que arrastramos en todo UX, que es empezar a diseñar sin research, sin entender para quién, sin entender el qué, cómo, cuándo, quiénes. Y eso en educación es muy fuerte, me parece, porque también está esto, las tendencias. Bueno, ahora no, hay una tendencia de que tiene que ser gamificado y que tiene que ser... bueno, todo lo que es aprendizaje, viste, bueno, lo gamificamos y recompensas y papelito de colores, como terminás, que te dé esa sensación de completar, que está bueno, un poco motiva, tiene que ver con los sesgos, pero vamos como derecho al diseño y no estamos viendo quién lo va a usar, en qué momento. Esto que yo te decía de, no es lo mismo un estudiante que va a usar una plataforma en la escuela, con la compu, en una clase, que una persona que trabajó todo el día y a las 8 de la noche, todo quemado, abre la plataforma de la universidad para seguir estudiando. No es lo mismo, no es el mismo caso. No, esto es algo que lo habíamos tratado nosotras dos, esto de UX Research. Para mí, es uno de los trabajos, o sea, bueno, ahora no, me tiro en contra de toda la comunidad de UX Writing. No, para mí uno de los trabajos maravillosos que hacen los UX Research es una cosa. Porque aparte de ellos, vos pensás, no sé si coincidís con lo mío, ¿no? En lo mío también afecta. Te ponen la base de lo que vos creaste. Hiciste una mala investigación del arquetipo que tenés, del user persona, en mi caso del learner, un mal brief o lo que sea de investigación, se te cae todo el proyecto, se te cae, porque como que si vos estabas haciendo una casa y para mí, ¿no? El UX Research es la base.
Porque aparte, Claro. cuando una de las cosas que yo tomo en UX Learning, yo integro Design Thinking, que es un modelo de, ¿no? Bueno, que vos sabés, de Design Thinking, con un modelo metodológico de diseño instruccional que se llama ADI. ¿Sí? Yo lo fusiono, los trabajos fusionados. Y si vos observás, en realidad en los dos modelos, la primer cosa es la investigación. Por algo está. No podemos crear un proyecto si no estamos investigando y no. Entonces yo siento que el UX Research tiene mucho peso en el proyecto. También lo que yo entiendo, que es algo que he empezado a observar, hay muchos antropólogos. No sé si a lo mejor es algo que vos sabés. ¿Sí? Sí, antropología, sociología, pila. Sociología, psicología, se necesita una cabeza como para, porque el que está investigando está haciendo análisis, está analizando datos, necesitas una mente analítica, presentar datos, todo, y en función de eso vos empezás a construir. La realidad es que en el diseño instruccional esto no se hace, ¿eh? Se hace otro tipo de Claro. investigación metodológica que tiene que ver con, bueno, las necesidades de capacitación, pero bueno, por eso también es lo que yo te decía, que está tibio, que todavía Claro. está tibio, porque debería haber, entiendo la cuestión de presupuesto, ¿no? Debería haber gente especializada en investigación, por lo menos si vos tenés una universidad, que vos tengas arquetipos, que empieces un proyecto con un buen brief, ¿no? Que tengas arquetipos, los learners, los users, obviamente que vos decís la complejidad de que 3.000 es difícil, pero por eso un equipo grande. Claro, totalmente. Sí, bueno, esto de los arquetipos, aunque sea, pero en cosas más chiquitas, por ahí decís, tengo clientes o usuarios o estudiantes que ya sé cómo son, ya sé las edades, ya sé, partir de algo por lo menos, de esa base y no desde el diseño, digo. Sí, en diseño instruccional sí se hace, ¿eh? En diseño instruccional está, ¿por qué? Porque es una de las cosas que me gusta mucho a mí decir, es que los docentes o los que venimos de la educación, a ver, para que si no con esto creo que ya estoy creando como una separación, pero nosotros como docente y como profe tenemos la práctica de estar mirando un otro siempre. Siempre, decime si un maestro, o sea, nosotros estamos acostumbrados a estar en un aula y observar 20 personas y acompañarlos un año entero en un año lectivo para que lleguen de AVE. Eso es un docente. Está todo el tiempo para eso. Y con los años esa habilidad la vas perfeccionando y vas. Pero eso mismo es súper útil para la parte empática del diseño de lo que es experiencia de usuario. Pues Claro, yo estoy acostumbrada, no solo de la escucha activa, yo estoy acostumbrada a observar a mis alumnos, porque estoy acostumbrada a guiarlos, porque estoy ahí, porque el docente está. Entonces me es fácil, sí, y yo también hablo a mi comunidad, que me es fácil adoptar el diseño centrado al usuario. Me es fácil y también eh, filosóficamente también adhiero, ¿sí? Adhiero a lo claro, que es total. empático y estar todo el tiempo. Y que esto, diseño instruccional no, el DCU, que no sea tipo, porque también hay un DCU que es muy práctico, como que es como muy, no sé cómo decirte, como, no quiero, no sé si superficial, sino como técnico. No, tiene que ser filosófico. Tiene que ser, la cosa empática es que vos realmente te puedas poner en la piel del estudiante con sus problemas, a pesar de que existan todas las metodologías, pero que vos tengas un buen equipo, que tengas buenas sesiones tipo de mapeo, de brainstorming, de que vos tengas y que vos tengas diversidad también en lo que es el equipo, ¿no? Que sea multidisciplinario, ¿no? Para que tenga más riqueza, pero estamos hablando que son cuestiones de presupuesto también. Total. Bueno, vuelvo a traer tu frase acá del Substack, Ándale. de tu newsletter. Cuando diseñamos pensando en el usuario, diseñamos para que el aprendizaje suceda. O sea, partimos de ahí. ¿Qué es lo que queremos que pase? O sea, esto de que decías vos de pensarlo como un producto, ¿no? Hay una parte que es el docente que quiere que pase algo, o que compren su curso, pero que además la otra persona
aprenda, o sea. La otra parte también, la parte que compra o la parte que accede, también quiere llevarse algo. Entonces, en el cómo lo hacemos, ahí el diseño instruccional básico. UX Learning, ahí UX UX Learning. Learning puro. UX Learning puro. Vayan y ahí está, ni bien entran en mi Substack, está como mi manifiesto que llamo yo, que está en la, que es el primer artículo, que es UX Learning, que es un framework. Me costó mucho ponerle palabras, ¿no? Pero que es un framework, es una forma de trabajo que yo tengo con filosofía y cerrada, ¿entendés? Yo empiezo Claro. y termino, no sé, con iterando, probando, usabilidad, pruebas de usabilidad y todo eso. Valu, me gustaría preguntarte esto de, para incluir también Espera que todo tu mito, estoy todo, mostrando acá sí. tu Ah, dale, Substack. Para que vean que es ahí, ahí. que esto es lo que dice Vane, hay un apartado de que es UX Learning, que van a poder encontrar todo, que cambia cuando enseñamos desde el UX Learning. Bueno, acá tienen acá está la frase que saqué yo, poderosa, pero bueno, tienen para explorar acá de todo. Así que para seguir a Vane ahí, estén interesados en el tema. Pero sí, súper valioso. Bueno, gracias por este contenido también, Vane, porque... No, gracias a vos y también esto que vos podés también aportar, dado que vos tenés experiencia en lo que es educación. Sí, no mucha, ya te digo, estuve 1 año y pico, pero bueno, pude dejar como dejar este mindset de software por un tiempo y entrar en lo que es educación y decir, hey, sí, faltaba pila de cosas acá o hay súper interesante. Bueno, en Ceibal hacen mucho research, es un departamento inmenso de datos y de UX Research, entonces todo nace desde ahí y es muy diferente, que eso fue como lo que más me llevo de ese trabajo, que es que trabajando en software por ahí el research es de otra manera o nunca hay presupuesto o se hacen en cosas muy puntuales y poder haber participado, que todos los diseños o que todas las decisiones salgan desde esa investigación fue súper diferente y súper rápido el camino, ¿no? Entonces por eso lo traía yo también a la charla. Sí, y eso, ¿qué te parece que el UX Writing nos puede aportar a nosotros, a los diseñadores instruccionales, para mi Bueno, comunidad? ¿Qué puede, qué aporta la algo... experiencia? Bueno, la verdad que es esto, ¿no? Un poco la guía a lo que decíamos, cómo le decimos a las cosas, quitar un poco ese lenguaje que a veces creemos que la otra persona lo va a entender y no, quitar ese lenguaje académico y empezar a hablar de cómo le llaman los estudiantes a las cosas. Las palabras que usan, eso de la escucha de cómo te escriben, cómo se comunican con vos, dónde creen que van a aparecer las cosas, como la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Dónde buscarías tal cosa? Yo sacaba muchas palabras de lo que iban comentando, ¿no? Estudiantes y docentes, de cómo hablaban. Entonces, eso me permitía por ahí decir, bueno, no le voy a llamar archivar, le voy a llamar guardar al módulo, si tengo que guardar. Ajá. Entonces, empezar como a bajar al lenguaje que la persona va a usar, ¿no? Como guiarlos a partir de ahí. Y otra cosa muy fuerte también es esto de que habías tocado de las emociones. ¿Qué emociones queremos que se lleven? Entonces, cuando diseñamos UX Writing no solamente es el texto, sino qué es lo que queremos lograr con eso, ¿no? No solamente la acción, sino el mood que queremos lograr. Queremos que se quede tranquilo, que ya subió, por ejemplo, subí mi tarea. Tengo una respuesta de subí mi tarea, de sí, ya quedó subida o ya está, hay algo que se cierra el ciclo ahí en algo, ahí hay una evolución, ¿dónde está el feedback? Ahí hay mucho de UX Writing, de hiciste una cosa y te contesto, todo conversacional, entraste y te digo hola, bueno, seguí por acá, la guía, ¿no? Hay mucho de ahí. A mí me encantó todo ese proceso, poder hacer prototipos y todo eso donde se pueda testear en pruebas moderadas y no moderadas con estudiantes, ver cómo estudiantes entraban, porque también pasa esto de las diferentes edades, en donde las edades por ahí más jóvenes, todo no se lee, prácticamente no se lee, es toco, clic acá, clic allá y veo qué pasa. Pasa mucho de eso, entonces, bueno, ver el recorrido, si los iconos acompañan al texto, que es lo que estamos diciendo. En uno de los cursos pasaba que
todo el mundo se quejaba que no tenía certificado. ¿Dónde está el certificado? ¿Dónde está? Yo hice todo, ¿dónde está el certificado? Entonces, claro, estaba adentro de un ícono que tenía el birrete de egresado. Claro, pero vos, lo ideal hubiese sido terminar el curso y que la misma pantalla te lleve al certificado, o sea, que te diga, bueno, terminaste, acá está tu certificado, o un link, algo. No, tenías que buscarlo ahí en un menú donde había un iconito que ni siquiera tenía el texto abajo, tampoco eso era accesible para los lectores de pantalla. Entonces, hay un montón de cosas ahí donde acompaña el UX, como dijiste. Pero bueno, estoy hablando un montón. Y lo que quiero que No, me no, cuentes. no, me encanta, me encanta. Sí, ahí te cuento, no, ¿sabes qué? Una de las preguntas que creo que como para cerrar ya todo lo que es más, lo que hago yo, mi trabajo, mi postura y lo que hago, tiene que ver el para qué. ¿Para qué creé yo UX Learning? O sea, ¿para qué? Porque, ¿qué dirías que para qué lo creé? Te Para hago una pregunta. facilitar. Para facilitar el aprendizaje. Exacto. ¿Sí? Bueno, sí, pero hay una cosa mucho más importante, que es para, para crear, no es la palabra crear, pero es para que sea todo simple cognitivamente. Yo hablo de simplicidad cognitiva. ¿Para qué intento que no haya, para que no haya fricción? Observo puntos de dolor, trabajo. ¿Por qué? Porque esto empezó, ¿no? Y ahí puedo poquito hablar sobre el nomadismo digital, como ahí muy chiquito. Esto empezó también porque yo siento que la parte profesional y la parte personal van de la mano, ¿sí? Y UX Learning llegó a mi vida como en un momento también que yo estaba siendo nómada digital. Y esto es algo que, bueno, que yo siempre he viajado, hemos hablado que hemos vivido en el mismo país, ¿sí? No, hablamos de los barrios, todo eso. Y una de las cosas que yo noté que en mi vida yo tuve que aprender a andar liviana, porque cuando son nómada digital es como vivo ahora, o sea, una valija y voy acá, es movimiento, ¿no? Entonces, ese minimalismo que uno tiene, es lo mismo que vos decís, esta cantidad de PDF, que es pesado, que ya es complicado, que es mucho, que es texto, que mucho, 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 mucho. Entonces mi propia vida o mi propia experiencia de vida me preparó también para que yo fuese minimalista con respecto al contenido. Yo uno mucho que detrás de UX Learning hay una persona que estaba viajando como nómada digital, que ya vengo viajando antes, etcétera, pero la simplicidad cognitiva para mí con la empatía y la simplicidad cognitiva es como el corazón de UX Learning, porque todo lo que hago, ¿sí? Para un flujo, observar, es para que el conocimiento fluya, ¿sí? Fluya, pero que sea simple Claro. cognitivamente. Sí, que quede simple, que por eso yo te decía vos cuando decís, bueno, presentar slide, a mí me gusta mucho hablar mucho de la analogía. Puedo hablar, ¿no? Pero viste esta cosa estructurada de que a mí me gusta mucho enseñar, yo de una forma un poco más descontracturada, claramente. Y esa misma forma descontracturada dije, bueno, yo uno esto con esto. Y ahí, Total. yo uno, a mí no, yo esto para mí tiene sentido, lo uno acá, voy probando, práctica. Y una de las cosas que me pasó como muy interesante fue que mi terapeuta, esto va a datazo y confidencialidad, y me dijo, Vane, ¿te das cuenta que las herramientas que estás usando son de viaje, tienen la metáfora del viaje? Y dije, no. Sí, ya está. ¿Por qué existe la psicología? Claro, cuando me di cuenta, es todo movimiento, un user flow, un flujo, learning journey mapa, o sea, ahí es como que dije, chau, acá hay parte de lo que soy yo dentro de mi propia teoría. Estoy Exacto. yo entendiendo
la educación y todo como un viaje donde uno tiene que ir ligero, ligero, simplicidad cognitiva, flujo, movimiento, no fricción, y entonces me es súper orgánico, más allá de que, bueno, que empecé obviamente desde la educación virtual, de la posibilidad de tener esto de estar observándolo. Y bueno, y en este workshop también, ¿por qué elijo un workshop? Porque es una sesión práctica, interactiva, donde vos venís, armás, yo te voy guiando, pero vos te llevas tu propio Learning Journey Map en base a lo que vos creás en ese momento. Yo te doy un caso, obviamente, un caso de estudio, y en una dinámica vamos construyendo lo que sale de ahí. Yo voy guiando, voy dando algunos conceptos. No es un webinar, no es una cuestión teórica, y es para que vos lo entiendas como un viaje, ¿sí? Y que vos puedas pensar, es esto, ¿no? Porque ¿qué es un flujo? Vos podrías haber creado un flujo de esta experiencia hoy. Claro. Vos podrías decir, contacto a Van es un flujo. Contacto a Van, le paso, lo tenés armadísimo, claro, le paso esto, después lo otro, qué sé yo. Eso es un flujo. Sí, a veces hay un flujo como de ahora, que tenemos un flujo que es de plazo, porque esto se va a terminar, y después, bueno, un flujo que es continuo. Yo soy más del flujo continuo. Los Learning Journey Maps es algo que ya existe, poco usado acá en LATAM, pero está basado en los Customer Journey Maps. Es la misma metodología, y otra vez lo que pasa es la intención. Nosotros, los diseñadores instruccionales o las personas que nos encargamos de producir un aprendizaje o de estructurar un saber, tenemos también otra intención. Las soluciones que nosotros encontramos son soluciones de aprendizaje, ¿sí? Las fricciones que vemos también son cognitivas. Y bueno, y esta es una herramienta que nos permite tanto construir, ¿sí? Construir un curso, como diagnosticar, como una herramienta de negocios, porque es mapeo. A mí me gusta mucho, bueno, obviamente, otra vez voy a lo mismo, el mapear el territorio, el ver, el moverte y eso. Así que bueno, quedan invitados, sábado 20 de diciembre, 10 a.m., virtual, 2 horas, completamente práctico. Genial, Vane. Bueno, buenísimo. ¿Tiene que llevar algo la gente que va a este Journey Map? Nada. ¿Algo? No. No, absolutamente nada, porque por ahí este workshop, generalmente, bueno, hay gente que, mi audiencia es diseñadores instruccionales, diseñadores UX, y yo los voy a guiar, qué es lo que tienen que hacer. Pero obviamente que dentro de la lógica que sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos mapeando, ¿para qué estamos mapeando? Vamos a mapear una experiencia educativa, y no tiene que llevar nada. Yo les voy a dar absolutamente todo. Vamos a hacer un mapa, sí, ya está armado, por ahí Gustavo miró. Es independiente. A mí lo que más me interesa es el análisis y lo que sale, ¿no? De ponerte a pensar, de decir, bueno, estamos en esta fase, ¿cuáles son? O sea, me interesa que trabajen en equipos, que puedan pensar en esto, en el usuario. La práctica real, porque esto también es algo que no se hace en docencia, no se hace en Learning Journey Maps, no se mapea en docencia. Claro. No, y otra cosa que estaba pensando, que qué buen timing también, porque si vos decís, tengo pensado lanzar un curso el año que viene, es tipo 2025, diciembre, te vas con todo organizado para por lo menos empezar el año ya con el curso que querías dar o lo que querías hacer, ya con todo este mapa hecho. No, sí, porque aparte esto es algo que yo ya hice, o sea, yo aplico y lo aplico a muchas cosas. Lo que pasa que es la puerta a lo que va a venir para el 2026. Si entran en mi Substack, van a ver que yo tengo una sección específica que dice ecosistema de flujos. Ok. Ahí tiene más info todavía. Sí, eso es para empezar a pensar, ahí está user, ahí está esto, es flujo, workflow, bueno, todo lo que vendrá, porque es un montón, Balu. Entonces yo también he capacitado a la gente
y he presentado, que es como nosotras nos conocemos en LinkedIn. Esto viene de que yo creé en un arco de tiempo de meses, ¿sí? Fui entregando cápsulas educativas, parte 1, parte 2, un kit para descargar, ¿sí? Y ahora viene esto como cierre. Okay. Puede venir tranquilamente alguien que no sepa, porque yo los voy a guiar no solo cómo hacerlo, sino que se van a dar cuenta para qué estamos mapeando, cuáles son los beneficios, etcétera. Genial, Vane. Bueno, nada, me encanta. Muy contenta de que te hayas podido sumar. No sé si querés decir algunas palabras. No, te agradezco muchísimo, Valu. Te dejo como para el 2026 que nos pongamos a pensar si ese documento que yo te mandé, ¿qué se puede hacer con eso? Que ahí ya nos salimos un poco del UX, pero seguimos el mismo paraguas. Okay. No, los invito a todos que tanto sean del mundo UX UI, que entren a mis Substacks, se puedan suscribir. Yo escribo alrededor de unos 3 artículos, pero para el 2026 estoy más enfocada en la práctica. Y bueno, soy una persona, como digo, ¿no? Me gusta la teoría, pero me gusta siempre bajar a práctica todo lo que yo vaya a enseñar. Primero va a estar probadísimo, testeado, como dice Eliud, va a estar muy testeadísimo bien. Y lo iré iterando. Genial, Vane. Bueno, mil gracias por pasar por el gym de UX Writing, por nuestro canal. Así que bueno, a seguir sumando y bueno, ojalá que sea súper exitoso este workshop, que se puedan sumar. Y bueno, nos vemos pronto en otra ocasión. Y bueno, yo voy a dejar todos los links acá en la descripción para que puedan sumarse al workshop y también para que la puedan seguir a Vane. Listo. Muchísimas gracias, Vale. Gracias. Un saludo a toda tu comunidad. Gracias. Chao.